agradecimientos. El tema que vamos a ver hoy es el tema de análisis de sombra en el horizonte. La idea es mostrar un poco cómo planteo la clase, esta vez de forma distinta a la presencialidad, por los motivos que ya sabemos. Entonces, la clase fue reformada a un PowerPoint para poder lograrlo. Entre los agradecimientos es primero a Germán, que nos convocó para esta reunión que espero se siga realizando. Así que me presento, yo soy Alejandro Capú, doy 2 cursos de energías renovables en el Centro de Formación Profesional 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Es conveniado con la UOCRA, lugar donde comparto clases con Germán también. Hace ya prácticamente 5 años que vengo dando los cursos de renovables. También estoy matriculado en electricidad, en gas. Me he dedicado durante muchos años a obras particulares. He trabajado para distintas empresas también privadas en el ámbito de la energía eléctrica. Y bueno, en primer lugar agradecerle a la familia que siempre me banca en esta virtualidad. Tengo un hijo más chico que me banca haciéndome de camarógrafo para los videos que voy subiendo para las clases. Una compañera que es directora de la escuela media y que a veces me revisa los apuntes y me los corrige antes de que los comparta con alumnos. Bueno, en fin, la familia está siempre apoyando, así que vale la pena mencionarla. Y como vamos a tratar sobre el tema sombras y vamos a usar una herramienta que está dentro de la guía del recurso solar de la República Argentina, quería también mencionar a quienes hicieron posible esta guía. Que son Hugo Grossi Gallego, Raúl Righini y Cristian Wallace, que entre el trabajo que logran los tres se pudo tener este material al alcance de todos los que nos interesan las renovables y poder hacer evaluaciones de los proyectos, poder dimensionar los proyectos, gracias a muchos años de trabajo de los 2 primeros, que son profesores en la Universidad de Luján, bueno, y Cristian Wallace, que con su tesis para el magisterio en energías renovables nos aportó también la herramienta de cálculo que vamos a estar exponiendo y utilizando hoy para el cálculo de pérdidas de energía por sombras en el horizonte. Bueno, sin más, vamos a la presentación. Espero no aburrirlos. Bueno, bienvenidos a todos, a todas y a todos. Como les dije antes, no sé si ya se está viendo. A ver. Ahí está. No sé si todos pueden ver, me hacen una seña, yo los miro en otro monitor. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, el tema que nos reúne, el cálculo de pérdidas energéticas por sombras en el horizonte. Normalmente esto en la clase lo preparo en el pizarrón un día anterior porque si no me ocupa prácticamente toda la primera mitad de la clase, que son clases de aproximadamente 3 horas que tenemos en el CFP. Así que preparo los pizarrones el día anterior con dibujos y todo lo que vamos a ver ahora, que ya está volcado a un material digital. Pero bueno, lleva todo un trabajo de preparación para lograr en esas 3 horas llevar el desarrollo de la evaluación. Algunas de las preguntas que nos hacemos antes de comenzar es, bueno, las que obviamente están leyendo, y vamos a tratar de ir respondiéndolas a medida que pasa la presentación. Bueno, para poder hacer una evaluación de una de las preguntas que aparecían ahí, que es ¿cuándo debo hacer
un cálculo de estas características es, primero hay que comprobar que verdaderamente tengamos influencias de obstáculos en el perímetro de la instalación para poder realizar el cálculo, a ver si se realiza o no. Así que para eso necesitamos saber la ubicación geográfica del lugar donde vamos a hacer la instalación o donde está hecha la instalación y queremos evaluar las pérdidas energéticas. Y para eso vamos también a utilizar la fórmula de la altura del sol para el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más bajo en el cielo durante el año. Así que a través de un cálculo, lo primero que hacemos es ver cuál es la altura del sol en el solsticio de invierno. Acá puse de ejemplo para la ciudad de Buenos Aires, tenemos una latitud de 34,63 grados, que es la que estamos usando para el cálculo. La fórmula comprende a un dato inicial, que es 90 grados, que es la perpendicular del piso, la latitud en segundo lugar, y en tercer lugar la declinación del eje terrestre, que para calcular los solsticios, como ya muchos de ustedes ya saben, si estamos hablando de los solsticios, siempre es la declinación máxima, sea negativa o positiva, pero es la declinación máxima. Así que para el solsticio de invierno aplicamos la fórmula del cálculo y de esta manera tenemos una altura del sol en el cielo el día más corto del año, al mediodía de ese día, de 31 grados prácticamente, 30,92 nos dio la fórmula. Bueno, ahora debemos de conocer el ángulo de elevación que tengan los obstáculos, así que para poder saber ese ángulo de elevación, acá puse de ejemplo un arbolito, pero bueno, usamos el arco tangente y aplicamos la fórmula de arco tangente sabiendo las medidas que puede tener el obstáculo, ¿no es cierto? Y la distancia al lugar de interés que tenemos, que es nuestro captador solar. De esta manera podemos evaluar de alguna forma rápida y sencilla si realmente hay interferencia del obstáculo generador de posibles sombras. Bueno, teniendo los resultados de las dos fórmulas, tanto de la altura del obstáculo como la del solsticio del día más corto del año, que es cuando el sol está más bajo en el cielo, vamos a poder saber si el cálculo va a seguir adelante el análisis o no. En este caso vemos que la altura, el ángulo de altura solar es menor al ángulo del obstáculo, así que seguramente de sombras, así que vale la pena continuar con este análisis. Bueno, siempre que hacemos un análisis de estas características tenemos que ver cuáles son los obstáculos circundantes en la instalación y de esta manera tomar las medidas de todos los obstáculos que tenemos para poder hacer esta evaluación. Así que deberíamos tener las alturas y el ancho o lo que ocupa horizontalmente cada uno de los obstáculos, la distancia entre los obstáculos y el generador de sombras, y esa distancia y esas medidas tienen que estar referenciadas al centro de nuestro captador solar. Para que este cálculo funcione vamos a utilizar todas las formas la forma, mejor dicho, que se propone de cálculo en la guía de recurso solar, que es a través de Pitágoras y funciones trigonométricas. Una vez que tenemos todo las magnitudes de los obstáculos ya pasadas en limpio, lo que debemos hacer es transformarlas en coordenadas esféricas para luego trasladarlas de esa forma al ábaco de asoleamiento, que ya más adelante vamos a ver qué es y de qué se trata, que es una de las herramientas que le mencionaba que usamos de la guía de recurso solar, realizadas por Christian Wallace. Muy bien. No pretendemos medir los obstáculos tan grandes con cintas métricas, hay otras formas de lograrlo. Si el obstáculo está cerca del captador solar, sí bien podemos usar una cinta métrica, un metro de madera. Si estamos hablando de una chimenea cercana, por ejemplo, al captador solar o una columna, algo que esté relativamente cerca, podemos usar este método. Pero bueno, se propone en el aula usar herramientas a veces informáticas o herramientas tecnológicas que logren estas mediciones si es que se tienen a mano. Bueno,
Los parámetros que debemos conocer para poder hacer todo el desarrollo del cálculo es la inclinación en la que vamos a tener el captador solar y la ubicación, la ubicación geográfica de la instalación en coordenadas de latitud y longitud. En este caso voy a utilizar un ejemplo de una instalación en la calle Finoquieto 2038, como dice ahí la presentación, y vamos a hacer el desarrollo como si fuese un caso real, con las posibilidades reales que hoy tenemos de hacer todas estas mediciones que involucran el cálculo. Así que lo primero que les presento es el generador de sombras y la ubicación de la instalación. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, tenemos la instalación del captador solar, dibujada, resaltada en azul en la terraza de un edificio bajo, y enfrente un posible generador de sombras. En la foto de la derecha se puede ver que el sol pasó por atrás del edificio, así que evidentemente es un generador de sombras a analizar, pero igualmente vamos a hacer la comprobación. ¿Cómo logramos con la dirección de la instalación tomar estas imágenes? Bueno, abrimos el Google Maps, incorporamos en la búsqueda del Google Maps la dirección de la instalación que queremos evaluar en el análisis, y de esta manera, una vez que tenemos la página del Google Maps abierta con el lugar de la instalación, vamos a ver que en el recuadro de búsqueda, en la barra de búsqueda del explorador, tenemos las coordenadas del lugar que le pusimos. Así que de ahí ya podemos tomar las coordenadas y hacer la evaluación de si es válido hacer este análisis o no, como hicimos con el árbol. En este caso, podíamos ver en las imágenes que teníamos satelitales que les mostré antes de la instalación, y la foto que había mandado también la clienta. En este caso es una clienta que quería poner un termotanque solar en su terraza. Teníamos la posibilidad de contar los pisos del edificio, así que lo que hicimos fue incluir en todas las plantas a la planta baja y agregarle, como se puede ver en la imagen y se había visto antes, una protección perimetral que tiene hecha de ladrillos huecos el edificio, que aproximadamente tenía unos 4 metros. Así que lo que tenemos que calcular inicialmente es la diferencia de alturas que hay entre la instalación que yo pretendo evaluar las sombras y el generador de sombras. Y con esa diferencia vamos a tomar como altura del generador de sombras, ¿no es cierto? Así que teníamos 55 metros del edificio menos los 9 metros, perdón, del edificio en donde está instalado el captador solar. Tenemos un total de 46 metros de altura para el desarrollo que se eleva por encima de nuestra instalación solar. Bueno, calculamos acá inicialmente, como hicimos con el ejemplo del arbolito, y de esta manera pudimos ver que el ángulo de elevación del edificio es mayor al ángulo de altura solar para la ciudad de Buenos Aires, como habíamos comprobado con la imagen del arbolito y el sol, así que la instalación merece el cálculo de pérdidas, el análisis de pérdida por sombras. Bueno, acá se puede ver un poquito cómo se desarrolla la medición que se necesita hacer entre la instalación del captador solar y el generador de sombras. En este caso, lo que están mostrando las imágenes es el método por el cual podemos observar en el Google Maps con una vista satelital, desplegar un menú en el cual nos permite medir distancia, y de esa manera nos arroja un cartel indicándonos las distancias y haciéndonos una línea escalada de a 10 metros, que se puede ver entre el generador de sombras, el pie del generador de sombras y el punto de la terraza donde se pretende instalar el captador solar. Así que de esta manera es que vamos a desarrollar las mediciones para poder hacer esta evaluación. Como se puede ver también en el Google Maps, nos da un dato muy interesante. En el margen derecho de la pantalla del explorador, sobre la imagen satelital, se puede observar que tenemos ahí
una brújula que nos está indicando hacia dónde está el norte, o sea que ya nos está dando otro mapa de orientación, ¿no es cierto? Nos está dando el dato de orientación de esta instalación y con respecto al generador de sombras, ¿no es cierto? Dónde queda el norte con respecto a la instalación y el generador de sombras. Así que ya ahí tenemos otro dato interesante que podemos recabar de esta fuente que es el Google Maps. Bueno, acá lo que les estoy mostrando está resaltada la terraza del edificio generador de sombras. Está indicado con una flecha al norte para que, aunque la imagen ya no tenga su brújula, sepamos dónde está el norte y podemos ver sobre la terraza en donde está implantado el captador solar que tenemos una desorientación de este edificio con respecto al norte. Es leve, pero hay una desorientación. Y el captador solar se pretende instalar de manera de que respete las líneas del edificio, así que lo que vamos a hacer ahora es ampliar en la próxima imagen este sector en donde está el edificio, la calle, y el captador solar. Vamos a hacer una ampliación para ver cómo podemos observar esa diferencia de orientación que encontramos y calcularla de alguna manera. Bueno, acá lo que propongo hacer es llevar el recorte de la imagen al Paint, que es un programita de dibujo que todos tenemos en la computadora, pedirle al programa que nos incorpore una cuadrícula sobre la imagen, y de esta manera sin medida, simplemente contando las unidades de cuadraditos que hay en cada uno de los catetos que dibujé del triángulo. Cuanto más grande el triángulo, más exactitud va a haber en la medición, obviamente. Entonces, lo que se hace es contar la cantidad de cuadraditos y con la fórmula de arco tangente poder resolver cuál es esa desorientación que aparentemente va a tener también nuestra instalación, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que muestro es una vista superior del edificio, en donde se puede ver la terraza, ya en un programita de dibujo, y los puntos que vamos a analizar, como se pueden ver, son vértices de dos... ¿cómo se dice? En este caso son vértices de dos sectores que tomé para el cálculo, como si fuesen dos torres distintas, para no hacer tan extenso esta presentación. Entonces todos los vértices interiores del rectángulo que se ve desde arriba en color amarillo, vamos a tomar los vértices y no todos los recovecos que tiene el edificio para poder acelerar esta presentación, como les dije recién. Bien, esto sería como dos prismas, ¿no? Que voy a tomar como si fuesen dos edificios distintos. Lo que es interesante resaltar acá es que un edificio está retrasado con respecto al otro, entonces vamos a tener que calcular esas distancias distintas que vamos a tener de un y otro generador de sombras. Vamos a ver la vista de frente de esto mismo. Acá están los prismas que les digo, a los que están representados como si fuesen dos torres. Y vamos a anotar los vértices de estas torres, así que a la primera le vamos a poner un vértice A y B, a la segunda va a tener un vértice C y D, y en el centro, que se puede ver el número 0, sería lo que va a coincidir con el eje de mi instalación. Entonces, ese eje de instalación va a ser lo que voy a tomar como norte en este momento, que coincide casualmente con el norte. ¿Qué voy a hacer en el cálculo? Bueno, voy a estar hablando de la altura del objeto generador de sombra y su acimut. El acimut es el ángulo, el cual se difiere del norte, ¿no es cierto? O del punto cero, en este caso, que tomamos para nuestra instalación. Entonces, como justo coincidía que ese punto en el frente del edificio era el punto más recto para toda la evaluación de los triángulos que vamos a ver a continuación, convenía que coincida con el edificio ese punto y no hacer coincidir el norte verdadero del lugar con el centro del panel, ¿no es cierto?, del captador solar. Así que acá tenemos un ángulo de acimut que le vamos a llamar gamma, con la letra griega, y un ángulo de elevación para cada punto que lo vamos a dejar con la letra H porque venimos del gremio de la construcción y todo es H, todo lo que es altura para nosotros es H, así que mantuve esa letra para identificar la altura de estos puntos. Bueno, una consigna que tenemos que tener
en cuenta para poder utilizar este método de cálculo es que, por lo menos este método que planteo yo, no digo que haya otros que no necesiten la consigna, pero en este caso lo que vamos a hacer es que todas las medidas horizontales que tomemos de los generadores de sombra, que partan de ese punto cero y se vayan para el oeste, para la izquierda del punto cero, van a ser medidas que vamos a incorporar en las fórmulas que vamos a usar con signo negativo. Y todas las que partan del punto cero para la derecha o para el punto este cardinal, vamos a dejar en forma positiva incorporadas en las fórmulas. Así que con esa consigna es que nos vamos a manejar con todas las medidas que vamos a tomar de estos puntos generadores de sombras del edificio. Hacemos una tabla en la que vamos a volcar todos estos datos. Fundamental organizar el trabajo de medición y de todos los ángulos que obtengamos, así que generamos una tabla en donde vamos a volcar de esa manera las coordenadas esféricas que vamos a tomar de todos los obstáculos circundantes. En este caso son estos dos aparentes edificios o el edificio que estaba enfrente. Para lograr todo esto vamos a lograr estas fórmulas. La primera, arco tangente. La segunda es nada más ni nada menos que Pitágoras, que está ya resuelta de alguna manera, está despejada la hipotenusa, y con esta fórmula integrada en la fórmula de arco tangente, vamos a usar las dos, arco tangente sola y la fórmula integrada con Pitágoras para poder resolver estos distintos ángulos que vamos a estar evaluando. Bueno, el primer punto que tenemos que evaluar es el punto A, que habíamos determinado como punto A. Así que lo que hacemos es tomar la medición nuevamente con el Google Maps y fíjense que en este momento la imagen que estoy mostrando de el punto al cual me refiero con respecto al edificio es un punto que no es sobre la torre, sobre el vértice de la torre, sino que está adelantado como la torre que está adelantada en nuestra izquierda, así que ese va a ser el largo de un triángulo que voy a analizar, así que tenemos esa medida como cateto mayor, y el cateto menor sobre la terraza del edificio. En la imagen se puede ver cómo hemos tomado la medida desde ese centro cero, que muestra la primera imagen de la izquierda, desde el centro cero hasta el vértice A. Entonces, de esta manera, e incorporando esta medida, que si bien es positiva, dijimos que dentro de la fórmula la poníamos en formato negativo, es que tenemos ya las dos medidas de nuestro triángulo. De esta manera, y operando, podemos determinar que el ángulo de azimut que tiene el punto A es de menos 16,92 grados. Con este ángulo pasamos a la tabla para cargar el primer punto de la tabla y posteriormente analizamos la altura de ese punto. Como se puede ver en esta imagen, ya la altura del punto A ya no interviene la distancia que habíamos tomado inicialmente, sino que ahora la distancia es la de la hipotenusa del triángulo anterior. Así que esa es la distancia que voy a tener que tener en cuenta, por eso el cálculo de la hipotenusa en todo esto. Y con esa medida de hipotenusa y nuestro nuevo triángulo para analizar, resolvemos la fórmula y determinamos la altura angular del punto A sobre esa hipotenusa del triángulo que habíamos evaluado como azimutal, ¿no es cierto? Así que el punto A está a 36,37 grados de altura. Cargamos nuevamente la tabla. Yo sé que un poco se van a aburrir en esta parte, pero bueno, es el proceso que normalmente hacemos en el aula, paso por paso, para que no se confundan y no llenar de repente un cuadro con números y después tener que evaluarlos. Así que este es por lo menos mi método. Bueno, evaluamos el azimut del punto B, tomando en cuenta la misma medición que teníamos antes, porque seguimos hablando del mismo edificio adelantado, de los dos que teníamos en cuenta. Y observamos en la última imagen que nos dio 5,54 metros, que incorporamos nuevamente negativo por estar al oeste del punto cero, y de esta manera resolvemos nuevamente por el arco tangente el ángulo de azimut que tenemos, que es un ángulo de menos 5,29 grados para el punto B. Ahora pasamos a la tabla
nuestros resultados y pasamos a evaluar la altura de este punto B. Nuevamente se repite acá el ángulo a tratar ahora, va a ser sobre la hipotenusa del triángulo anterior, así que en la fórmula tenemos que tener incorporada la hipotenusa, que es lo que hacemos con esta fórmula. Tenemos incorporado a Pitágoras para resolver la hipotenusa y de esta manera logramos la altura del punto B de 37,47 grados. Cargamos nuevamente la tabla y pasamos al punto C, que ya el punto C, como habíamos visto, está retrasado. Es un punto del edificio, digamos, secundario, aledaño a este, que habíamos analizado, es el segundo prisma que habíamos visto, y al estar retrasado ya la distancia entre el punto de la instalación del captador y el edificio aumenta, ¿no es cierto? Así que volvemos a Google Maps para tomar una nueva ubicación, una nueva distancia entre ambos puntos. Determinamos por Google Maps que es 63,60 metros y podemos ver también que la medición del punto C coincide con la medición del punto B en cuanto a este cateto menor que estamos evaluando, porque ya lo habíamos visto en el punto anterior. Esa distancia es la misma, lo único que hicimos fue alargar en este caso el cateto mayor de este triángulo que estamos analizando. Nuevamente resolvemos con el arco tangente y llegamos a la conclusión de menos 4,97 grados. Como se puede ver, es poca la diferencia que tuvimos con el ángulo anterior, pero hubo una diferencia, así que cualquier diferencia de distancias que haya entre el obstáculo generador de sombras y nuestra instalación la tenemos que tener en cuenta. Pasamos nuevamente a la tabla estos datos para calcular ahora ya la altura del punto C. La altura del punto C nuevamente pasa a ser la hipotenusa, el cateto adyacente, y de esta manera incorporamos Pitágoras nuevamente y tenemos el resultado que es 35,77 grados de altura del punto C. Lo volcamos a nuestra tabla y pasamos a calcular el punto 0. Claro, por supuesto que el punto 0 es con un azimut 0, así que acá no hay ningún cálculo para hacer, directamente ponemos ese punto 0 como 0 grados y calculamos la altura de ese punto 0 una vez que pasemos a la tabla. Acá tenemos nuevamente la altura. Acá, como el ángulo no requiere de una hipotenusa de un triángulo anterior, ya para esta altura no tenemos incorporada la fórmula de Pitágoras y tenemos un resultado de 35,87 grados, para el cual lo volcamos nuevamente a la tabla y ahora sí podemos ponernos contentos. Hemos llegado al último punto de cálculo, que era el punto D, así que se va a poner más buena la presentación. Bueno, el punto D, entonces lo calculamos tomando la medición nuevamente de Google Maps en la distancia de ese punto 0 al vértice D. Esta vez la distancia es positiva. Habíamos dicho que del punto 0 hacia la derecha o hacia el este las distancias iban a ser incorporadas de manera positiva. Incorporamos en la fórmula los datos y resolvemos con 21,33 grados, que luego pasamos a la tabla. Ahora lo que nos queda nuevamente por resolver es la altura de este punto. La altura de este punto nuevamente involucra Pitágoras, así que usamos la hipotenusa como cateto adyacente, ponemos a Pitágoras en la fórmula y resolvemos. Fíjense que siempre en todas las fórmulas, cuando evaluamos la altura, fue la diferencia de alturas que había entre la instalación que habíamos calculado y la altura del edificio, ¿no es cierto? No es la altura total del edificio, sino la diferencia entre ambas. Muy bien, incorporamos la tabla y de esta manera llegamos a completar la tabla. ¿Qué queda hacer ahora? Bueno, pasar todas estas medidas angulares a la carta solar o a la representación cilíndrica del tránsito del Sol en el cielo, ¿no es cierto? Así que, ¿qué es esa carta solar? Bueno, no es más que lo que muestra la imagen, es la representación gráfica de todo el recorrido del Sol que vamos a tener en los distintos momentos del año, desde el solsticio de verano, el punto más alto, pasando por los 2 equinoccios y llegando al solsticio de invierno. Así que es muy interesante poder hacer este tipo de evaluación. Lo que debemos hacer es ir a buscar el ábaco que corresponde de asoleamiento a la guía de recurso solar. Tenemos que saber que hay 24 ábacos, uno para cada provincia de la Argentina.
Y cada ábaco, cada provincia, tiene 30 tablas distintas, en donde estas tablas son una para cada acimut y para cada inclinación de nuestra instalación distinta. En este caso nosotros teníamos una inclinación que habíamos dispuesto al principio con un beta de 45 grados, así que la tabla es 45 grados. El acimut es 0, y ya van a ver por qué acá puse acimut 0. Recordemos que teníamos una diferencia azimutal, teníamos una diferencia de 16 grados, pero al ser tan poco es despreciable. Pero igualmente vamos a hacer el cálculo por los dos. Lo primero que hacemos es trasladar todos los puntos que habíamos calculado de la tabla y llevarlos al ábaco. Entonces, cada uno de los puntos de altura y acimut que teníamos, tenemos que trasladarlos al ábaco de asoleamiento. Este ábaco de asoleamiento tiene un eje vertical, que es el eje Y, que podemos ver en el margen izquierdo del ábaco, que va con graduaciones de a 10 grados, ¿sí?, de altura, y en el ángulo, el eje Y es el ángulo de altura, y el ángulo azimutal está en el eje X, el horizontal, y parte del centro de la tabla hacia la izquierda o hacia el oeste vamos a tener todas graduaciones negativas, y hacia el este vamos a tener todas las graduaciones positivas. Por eso la importancia de incorporar todos los datos de las medidas que habíamos tomado, negativas si eran del oeste y positivas si eran del este del punto cero central. Así que incorporamos todos esos datos y trazamos líneas entre los puntos, como jugando a una batalla naval, en donde, por ejemplo, el punto A tiene una altura de un acimut, perdón, de menos 16,92 grados, busco en el eje coordenado X menos 16,92 grados y elevo una línea hasta el ángulo de altura, que era 36,37 grados, ¿sí? Así que de esa forma yo puedo calcular dónde iría el punto A en nuestro ábaco de asoleamiento. Tenemos que tener en cuenta que este ábaco trae graduaciones marcadas ya en el eje central, en el eje Y, de a 2 grados cada una de sus graduaciones, así que de esta manera puedo prácticamente con un error de medio grado equivocarme en donde estoy colocando mi punto, ¿no es cierto? Una vez realizada toda esta tarea, vamos a tener que buscar a alguien que tenga buen ojo para hacer el resto del cálculo, porque lo que expone la guía de recursos solar es que para poder calcular en cada cuadrante la ocupación de sombras que tiene cada cuadrante, lo hagamos a ojo. Y en esto está copiado del Código Técnico de Edificación de España, es el mismo método de cálculo, no es algo que se nos haya ocurrido acá, en donde o no está ocupado como el cuadrante A3, o tiene una ocupación prácticamente del 50%, ¿sí?, o como el cuadrante A2 o el A4, que podemos estimar un 25%. Y entonces los datos los vamos a incorporar para un 25% como 0,25 en nuestro cálculo, para un 50% va a estar incorporado como 0,5, 0,50, para el 75% de ocupación 0,75 y para el 100% vamos a incorporarlo con el número 1. Muy bien, entonces lo que queda hacer es multiplicar, buscar en la tabla primero, en una de estas 30 tablas, la que habíamos visto, que era la de 45 grados de inclinación con un acimut 0, buscar en cada columna y en cada fila los márgenes de referencia de nuestros cuadrantes. Entonces, en la primera columna, que es la columna A, el cuadrante número 1 de la columna A vale 4,20%. Entonces, incorporo ese valor y lo multiplico por el valor que le di al cuadrante de ocupación de sombras. De esa manera obtengo para cada uno de los cuadrantes los valores en porcentaje de las pérdidas de energía que cada cuadrante va a tener. Así que lo que queda es por sumar simplemente lo que nos dio todos los cuadrantes para
ver cuáles son las pérdidas que vamos a tener anuales por sombras en esta instalación. Como se puede ver, las pérdidas son del 4%, son pérdidas muy poco de pérdidas. En el manual de energía solar térmica, que también salió conjuntamente con la Guía de Recursos Solar de la República Argentina, hay una tablita que tabula estos porcentajes de pérdida. No lo mismo para energía fotovoltaica, pero para energía solar térmica sí, en donde se pretende que si la instalación está hecha de esta manera, en donde yo la incorporo en una terraza y nada más, con el ángulo de inclinación que corresponde, pero simplemente respeto los lineamientos del edificio, las pérdidas que puedo tener son del 10% como máximo. Ya veremos más adelante si esto reglamenta algún tipo de crédito en el futuro para poder hacer este tipo de instalaciones, como en algún momento se pensó, pero por ahora tenemos ese margen de un 10% por este tipo de incorporación sobre el edificio. Vamos a evaluar también qué hubiera pasado si hubiéramos elegido la tabla que decía Azimut menos 30, que era una tabla siguiente a esta. Los Azimut van de 30 en 30 grados, entonces pueden ser 0, 30 o 60 o 0, menos 30, menos 60. En este caso, como era negativo nuestro Azimut, vamos a usar la tabla que era de menos 30 grados, y podemos ver que las pérdidas realmente son despreciables entre una y otra, las diferencias. Esto yo lo consulté hace un par de semanas atrás con Cristian Wallace, justamente, ya que lo tenemos a un WhatsApp de distancia, y me dijo, no, quédate tranquilo, que hacé la prueba que son despreciables las pérdidas entre uno y otro. Con que hagas las pérdidas con el más próximo es suficiente. Y si vas al medio, hacela con cualquiera de los dos, que van a ser despreciables las diferencias. Y bueno, quería comprobarlo, así que acá está la comprobación. Tenemos muy poca diferencia entre un azimut de 30 y un azimut menos 30 y 0. Así que bien, las pérdidas que tenemos son del orden del 4%. Un dato que a mí me gusta destacar en esta presentación, y cuando lo hago con los alumnos también, es que estos valores que incorporamos a las tablas no nos están diciendo más que no solamente las pérdidas de energía a través de las tablas que vimos, sino que el ábaco de asoleamiento nos está diciendo exactamente qué días y de qué hora a qué hora esta instalación va a estar sombreada. Entonces, es un dato no menor para charlar en el aula con los alumnos, que podemos observar. Si esta línea inferior en el ábaco es el solsticio de invierno y este es el solsticio de verano, basta dividir el año a la mitad para saber la cantidad de días que hay entre un punto y otro en el ábaco. O sea que tenemos 182 días. Si estos 182 días los dividimos en 4, vamos a encontrarnos con que tenemos 90 días sin moneditas. Entre esos 90 días sin moneditas que tenemos, podemos decir que entonces el primer cuadrante, el cuadrante A, que recorre toda esta parte del ábaco, ¿sí?, son 90 días, 45 para llegar al solsticio de invierno y 45 para ir nuevamente hacia el solsticio de verano, pasando por el equinoccio. Así que si yo tengo el punto A de mi vértice A dentro de este cuadrante, podemos ver que el solsticio de invierno hacia atrás y el solsticio de invierno hacia adelante hay aproximadamente 20 días, con lo cual nos da más o menos finales de mayo, ¿sí?, y llega hasta finales de julio, que este punto va a dar sombras, ¿sí? Y claro, como el ábaco está en horas solares, no está en horas locales, tendríamos que calcular la diferencia, que estamos más o menos, en la Argentina la hora local es una hora distinta de la hora solar real que tenemos, así que podemos estimar que aproximadamente para el solsticio de invierno, desde las 11:30 de la mañana y hasta las 14 horas, vamos a tener seguramente sombras en nuestra instalación. Entonces, dependiendo qué tipo de instalación solar estemos evaluando, podemos recurrir, si esto sería una instalación solar fotovoltaica con acumulación, aislada totalmente de la red, sabemos entonces exactamente qué días vamos a necesitar cubrir esa demanda de energía que el sol no va a poder abastecer si está calculada la instalación como pretendemos, para el peor momento del año. Y
Si a esto le sumamos días nublados que puede haber en el periodo de invierno, bueno, es un dato no menor, por eso me gusta destacarlo, el uso de este ábaco de asoleamiento. Bien, ¿qué hubiera pasado si el ángulo azimutal hubiera sido distinto, ¿no es cierto? Nosotros podríamos haber evaluado los puntos que evaluamos de cada vértice de la misma forma que lo hicimos, buscando un punto central en donde mejor nos convenga, y tener en cuenta, al final de nuestra evaluación angular, tener en cuenta cuál es este azimut. Acá en la imagen estoy mostrando un ángulo norte que se abre para la derecha, ¿no es cierto?, hacia el este. O sea que nuestro azimut en este ejemplo es de menos 35 grados, ¿no es cierto? Podríamos hacer la misma evaluación de medirlo, pero en este caso, como es un ejemplo, simplemente lo dibujé y entonces tenemos un azimut oeste. Nuestra instalación está corrida hacia el oeste. Si fuera esta la realidad, lo que deberíamos hacer es sumar a nuestro azimut calculado y hacer un nuevo azimut corregido para la tabla, y entonces hacer la suma con el signo que corresponde. O sea, si la instalación está tirada hacia el oeste, va a ser un azimut negativo, así que sumamos ese número negativamente al azimut que teníamos para resolver un nuevo azimut. Y de esa manera podemos corregir todos los puntos que habíamos observado y darles nuestro nuevo azimut corregido al norte que realmente tenemos. Y de esa forma el gráfico hubiera quedado de esta manera, en donde yo trasladé todos los puntos, y se puede ver ese corrimiento de 35 grados hacia el oeste de todos los puntos que habíamos calculado anteriormente. No hice el cálculo de pérdidas con la tabla, porque ya me parecía excederme en el tiempo con la presentación, no sé cuánto llevamos, pero bueno, me parece muy interesante a mí poder observar todas estas cuestiones que tienen que ver con de esta herramienta tan potente que es el ábaco de asoleamiento. Y por el final vamos a contar un poquito cómo sería si estos puntos hubieran estado atrás del captador, ¿no es cierto? La forma de resolverlo, bueno, como estábamos buscando un ángulo negativo hacia el oeste, lo que deberíamos hacer es a ese ángulo calculado, que ya sabíamos que iba a dar negativo, restarle los 90 grados del primer cuadrante, y de esa forma hubiéramos tenido ángulos de 0 a 180 grados por el oeste, y de la misma forma, pero sumarle el ángulo anterior, que es el de 90 grados hacia el este, hubiéramos tenido ángulos positivos de 0 a 180 grados si los obstáculos hubieran estado al oeste de la instalación y en los cuadrantes sur de esta instalación. Bueno, otra cosa que les quería regalar el día de hoy, estamos de regalo, es justamente que todo esto lo he evaluado hecho todos las presentaciones en 3D, como es una instalación real que me tocó analizar este año para una clienta, hice toda la representación en 3D y con el programita de Andrew March, que tiene una serie de programas realizados para la plataforma de Google online. Una vez que realicé el diseño, lo tiramos en esta plataforma y podemos analizar realmente qué pasa con una simulación. Así que he puesto el 21 de junio, como se puede ver ahí, he puesto la hora local, así que vamos a ver los resultados con la hora local. Habíamos dicho que según la hora local iba a estar desde las 11:30 hasta aproximadamente las 14 horas el solsticio de invierno con sombras, así que acá lo que vamos a hacer es justamente simular el paso del sol por el cielo, y ahí podemos ver 11:35, como se puede ver en el cuadrante superior de la pantalla que tienen ahora, donde está la fecha, abajo está la hora, en donde voy a ir adelantando. 11:35 de la mañana, empieza a sombrearse, y a medida que voy adelantando las horas de este día, del 21 de junio, podemos observar cómo la instalación queda bajo sombras, y ahí tenemos 13:55, habíamos visto que eran aproximadamente las 14, como esta instalación quedó cubierta por sombras, lo que nos dijo el ábaco, ¿no es cierto? Podemos revisar también los
finales de mayo, como habíamos visto, que era cuando iba a empezar esta sombra. Vamos a darle el 20 de mayo, a ver qué pasa, 21 de mayo. Fíjense, ahí retraso el sol y el punto más lejano ahí me está generando una sombra en el captador. Vamos a retrasar un par de días más. Ahí está, 19 de mayo. El 19 de mayo no tiene sombras. El 24 de mayo tiene sombras solamente por la parte del edificio que estaba más cercana, tal cual habíamos visto en el ábaco de asoleamiento. Y vamos a los finales de julio para ver si realmente en ese momento dejábamos de tener sombras. Ahí tenemos 20 de julio, 23 de julio. Podemos ver que todavía hay sombras. 24, 25 de julio. 25 de julio se despeja de sombras. Así que es una forma más de poder mostrarle a los alumnos todo este trabajo y poder cotejarlo de alguna manera con el trabajo que se hace de cálculo mano a mano y paso a paso como el que estuvimos viendo. Bueno, la verdad que para mí fue un placer haberles mostrado el trabajo y les súper agradezco que se hayan quedado a pesar de la monotonía de cálculo que lleva esta presentación.